Tema 6, tabla periódica 1, tercero de secundaria. Bueno, lo primero que tenemos que saber acerca de la tabla periódica actual es cómo fue creada, ¿no? ¿A partir de qué? Bueno, para su creación participaron dos personajes, Henry Moseley, quien luego de haber estudiado los rayos X por mucho tiempo, se dio cuenta o se percató de que había una relación directa entre los números atómicos y las propiedades de los elementos. Y debido a esto, él va a proporcionar su ley periódica moderna. Esta ley periódica también proponía que las propiedades de los elementos iban cambiando periódicamente. Pero a diferencia de Dmitri Mendeleev, Henry Moseley va a indicar de que esta periodicidad está relacionado a los números atómicos. Entonces, ¿qué decía esta ley periódica? Las propiedades químicas y físicas de los elementos químicos están en función periódica de sus números atómicos. Y entonces se debían ir colocando los elementos en orden creciente de sus números atómicos, o sea, de su cantidad de protones. Por eso que encontramos en el primer lugar, en el primer espacio de la tabla periódica, al hidrógeno con un protón, luego al helio con 2 protones, al litio con 3 protones, luego al berilio con 4 protones y así sucesivamente. En la posición número 79, el oro con 79 protones, en la posición 92, al uranio con 92 protones. Bueno, entonces, el número atómico nos indicaba la posición ya del elemento. Luego también participó Alfred Werner. Alfred Werner utilizó esta ley periódica para poder diseñar la tabla periódica. Entonces, él va a ser quien diseñe la tabla periódica. Pero no solamente va a tomar en cuenta la ley periódica, sino que va a tomar en cuenta también las propiedades químicas de los elementos. Por eso encontramos a los elementos de una misma columna con propiedades semejantes. Y también va a tomar en cuenta las propiedades físicas. Por eso en esta tabla periódica moderna están separados los metales de los no metales. Los metales se encuentran a la izquierda y los no metales al lado derecho. Y obviamente toma en cuenta la ley periódica moderna de Henry Moseley. Entonces toma en cuenta estas tres cosas. Aquí tenemos la tabla periódica oficial, la tabla periódica presentada por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC, que hasta el momento tiene 118 elementos químicos incluidos. Si tu tabla periódica tiene más elementos químicos o menos, entonces hay que comprar una tabla periódica nueva, pues, ¿ya? Porque esta es la tabla periódica oficial, ¿ya? Bueno, vamos a describir esta tabla periódica. La tabla periódica moderna contiene 118 elementos químicos, como ya te mencioné, desde el 1 de mayo del 2016. Además está dividido en 7 filas llamados periodos y 18 columnas llamados grupos. Estos grupos se encuentran clasificados en grupos A y grupos B. El primer elemento es el hidrógeno con número atómico 1 y el último elemento es el oganeson con número atómico 118. Además vamos a encontrar dos filas separadas en la parte inferior de la tabla periódica que pertenecen al sexto periodo y al séptimo periodo llamado las tierras raras, conformados por los lantánidos y los actínidos. Nuestra tabla periódica también está dividida en zonas. Y aquí voy a colocar un gráfico. Ahí está. Mira, esa es la zona S, o bloque S, como lo quieras llamar. Tenemos el bloque D, el bloque P
y el bloque F. ¿Está bien? Entonces, estos además se pueden clasificar en elementos representativos que se encuentran en las zonas S y P, son los grupos de tipo A. Los de transición que se encuentran en las zonas de tipo D, o sea, los grupos de tipo B. Y los de transición interna que pertenecen a la zona F y únicamente a los elementos del grupo de tipo 3B. También tenemos que cada grupo tiene un nombre respectivo y entonces esos nombres tenemos que conocerlos. Mira, acá tenemos la lista de grupos de tipo A. Entonces, la columna 1 es llamado alcalinos o grupo 1A. La columna 2, también llamado alcalinos térreos o grupo 2A. La columna 13, grupo 3A o también llamados térreos o boroides. La columna 14, grupo 4A, también llamados carbonoides. La columna 15, grupo 5A, denominado también nitrogenoides. El grupo 6A, que pertenece a la columna 16, también llamado familia de los anfígenos o calcógenos. La columna 17, grupo 7A, llamado la familia de los halógenos. Columna 18, grupo 8A, también llamado la familia de los gases nobles. Y ahí están los elementos que conforman a cada uno de esos grupos, que sería bueno que ya vayas acordándote de muchos de ellos porque son necesarios a la hora de resolver ciertos ejercicios. Acá tenemos los grupos de tipo B, solamente los voy a mencionar, pero no son tan necesarios que te aprendan los nombres. Bueno, tenemos ahí a los metales de acuñación, que son la columna 11, grupo 1B, familias del zinc, la columna, que es la columna 12, grupo 2B, la familia del escandio, que es la columna 3, grupo 3B, la familia del titanio, que es la columna 4, grupo 4B, familia del vanadio, que es la columna 5, grupo 5B, familia del cromo, columna 6, grupo 6B, familia del manganeso, columna 7, familia 7B, los ferromagnéticos que pertenecen a las columnas 8, 9 y 10 y que son del grupo 8B. Bueno, esos son los grupos de tipo B, pero como ya te dije, no es muy necesario que te aprendas los nombres. De repente es un poco más importante los grupos de tipo A, ¿ya? Porque son más utilizados. Ahora vamos a clasificar a los elementos según sus propiedades físicas. Te recuerdo también que esta clasificación es sumamente importante porque se va a utilizar esto para poder desarrollar ejercicios en temas posteriores. Bien, en este cuadro colocaré en primer lugar a los semimetales. Hay 4 grupos, por si acaso. Los primeros, los semimetales. Luego los no metales, los gases nobles y los metales. Entonces empecemos con los semimetales. Mira, aquí a quienes encontraré. Encontraré al boro, al silicio, al arsénico, al teluro y al astato. También encontraré al germanio, al antimonio y al polonio. Como es importante que conozcas a estos elementos, entonces podrías hacer una memotecnia para poder recordarlos. Yo tenía una memotecnia que decía de la siguiente manera, eran 2 frases. La primera frase decía, ve si así te atreves. Ahí estaba el boro, silicio, arsénico, teluro y astato. La segunda frase decía, genio sabe poco, para recordar a germanio, antimonio y polonio. Y así podía recordar a los semimetales. Los no metales, tenemos al carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, fósforo, azufre, cloro, selenio, bromo, yodo y además el hidrógeno. Todos ellos son no metales. También puedes hacer una memotecnia. La memotecnia que yo utilizaba era la siguiente.
Carlos no olvida a Flor, por su celo, se bronquea con Iván Guamán. Entonces, con esa memotecnia yo podía acordarme de el carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, fósforo, azufre, selenio, cloro, bromo, yodo y el hidrógeno. Miren, los gases nobles tengo al helio, al neón, al argón, al criptón, al xenón y al radón. Memotecnia para recordarlo. El nene Aarón quiere cenar ratón. Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. En el caso de los metales, mira, si contamos cuántos elementos vamos hasta el momento, tenemos en total 8 gases semimetales, tenemos también 11 no metales y tenemos en total 6 gases nobles. Entonces 6 más 8 más 11 sería 25 elementos. Y en total yo te dije que había 118 elementos. Así que hay muchos elementos metálicos, ¿cierto? Y no voy a poder colocar a todos los metales en ese lugar. Me faltaría espacio. Por eso solamente voy a colocar la memotecnia para poder recordarme de todos esos elementos metálicos. ¿Está bien? Entonces, mira, sígueme con la memotecnia. La memotecnia dice así. A ver, todos los demás. Entonces, con esa memotecnia te acuerdas de todos los elementos metálicos. ¿Por qué todos los demás? Porque todos los que no se encuentren en los grupos, en los 3 primeros grupos, entonces son elementos metálicos. Por ejemplo, mira, el sodio Na. El sodio Na no está en los otros 3 grupos, así que será metal. Otro ejemplo, el hierro. El hierro no está en los otros 3 grupos, por lo tanto es metal. El calcio no está en los otros 3 grupos, así que será metal. Entonces, lo único que tienes que hacer es acordarte de los 3 primeros grupos y los elementos que no se encuentren en esos 3 primeros grupos simplemente son metales. Entonces ya sabes, ¿ah? Listo. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Aprenderemos ahora a ubicar a los elementos dentro de la tabla periódica porque es muy importante para conocer las propiedades de dichos elementos. Entonces, para poder indicar en qué ubicación se encuentra un elemento, debemos dar 2 datos. Primero tenemos que indicar en qué columna se encuentra y en qué fila se encuentra. Entonces, y tú sabes que la fila es el periodo y la columna es el grupo, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos indicar a qué fila pertenece, o sea, a qué periodo, entonces simplemente tenemos que ubicar cuál es el nivel mayor de la configuración electrónica de dicho elemento. Entonces, tenemos que hacer la configuración electrónica. Al hacer la configuración electrónica, buscamos el nivel mayor y ese nivel mayor viene a ser el periodo en el cual se encuentra dicho elemento. ¿Cómo podemos conocer el grupo? Bien, el grupo se conoce a partir también de la configuración electrónica. Entonces, al hacer la configuración electrónica, simplemente buscamos el subnivel que esté más a la derecha, o sea, la letra que esté más a la derecha. ¿Ya? El último subnivel. Y según esta tablita, vamos a indicar el grupo. ¿Está bien? Mira, acá voy a colocar una tablita. Mira, solamente hay 4 posibilidades de letras para el último subnivel. Tenemos el subnivel de tipo S, el subnivel de tipo P, el subnivel de tipo D y el subnivel de tipo F. En cualquiera de esos 4 puede acabar. No hay otra letra, así que solamente en cualquiera de esos 4 subniveles puede terminar. Si terminase la configuración electrónica en el nivel S, mira, si terminase en el nivel S, entonces simplemente diría yo que el grupo es de tipo A y el número del grupo es igual a la cantidad de electrones, mira, que tiene S. Ahí yo lo he representado con la letra A, la cantidad de electrones que posee. Entonces, si ahí en A sería 1, entonces el grupo sería 1A. Si la cantidad de electrones A sería 2, entonces simplemente sería 2A. Ese 2 se coloca en romanos, por si acaso, es notación romana.
Pero también existe la notación arábiga. La notación arábiga que ha propuesto la UPAC, ¿no? Ha recomendado que se utilice la notación arábiga. ¿Y qué nos dice la notación arábiga? Que simplemente tenemos que indicar la columna en la cual se encuentra el elemento, nada más. Entonces, ¿cómo hago eso? Simplemente coloco la cantidad de electrones en números arábigos. Entonces, si termina en S1, sería columna 1. Si termina en S2, entonces sería columna 2. A ver, vamos a ver ahora con el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si termina en letra P, en su nivel P? Entonces, también sería grupo de tipo A. Acuérdate que hay grupos A y grupos B nada más. Entonces, si termina en P o S, es grupo A. Pero el número del grupo, para poder determinarlo, simplemente me fijo en la cantidad de electrones y a esa cantidad de electrones le sumo 2 unidades. O sea, si termina en P1, sería A más 1. O sea, 1 más, disculpen, 1 más 2, ¿no? 1 más 2. Si termina en P2, entonces sería 2 más 2, 4A. Si termina en P3, entonces sería 3 más 2, grupo 5A, en romanos. Y en notación arábiga, ¿cómo sería? ¿Cuál sería el número de la columna? Simplemente a la cantidad de electrones le sumo 12. Si termina en P1, sería 1 más 12, columna 13. Si termina en P2, entonces sería 2 más 12, 14, columna 14. Y así sucesivamente. ¿Qué pasaría si termina en subnivel de tipo D? O sea, en la letra D. Entonces, sería ahora grupo de tipo B. Por eso he colocado aquí B. Y el número de la columna, simplemente, o el número del grupo, disculpen, simplemente lo obtendría al sumar 2 unidades a la cantidad de electrones que tiene ese subnivel de tipo D. Entonces, si sería D1, sumaría A más 1, 3. Si sería D2, entonces sumaría 2 más 2, 4, ¿no? Grupo 4B, y así sucesivamente. Y la columna simplemente lo obtendría sumando 2 unidades, ¿no? A la cantidad de electrones. Si termina en D1, columna 1 más 2, 3. Si termina en D2, entonces sería 2 más 2, 4. Columna 4. Y así sucesivamente. Si terminase en el subnivel de tipo F, entonces es más fácil. Mira, si termina en F, simplemente diríamos que todos los que terminan en F pertenecen al grupo 3B. Y la columna sería 3. Ya no me importa si tiene un electrón, 2 electrones, no importa eso. Todos los que terminan en F pertenecen al grupo 3B, columna 3. Bien, entonces esto lo vamos a poner en práctica con algunos ejemplos para poder entender completamente esto, ¿ya? Bien, acá voy a colocar los ejemplos. Mira, por ejemplo, el sodio 11, para ubicarlo, aquí tengo su configuración electrónica. Nosotros ya sabemos hacer configuración electrónica, por eso no estoy explicando cómo se hace, simplemente he colocado la configuración del sodio 11. Entonces, voy a indicar el periodo. Para indicar el periodo simplemente ubico el nivel mayor. El nivel mayor, en este caso, lo voy a encerrar en un cuadradito. Mira, aquí está. Es el 3. El nivel mayor es 3. Por eso, el periodo es 3. Ahí está. Para indicar el grupo, me concentro en la última letra. La última letra es la letra S. Entonces, ubícate en el cuadrito, en el ejemplo, disculpen, la fila de la letra S. Si termina en S, es grupo A. Y el número del grupo simplemente lo obtengo de la cantidad de electrones de ese subnivel. ¿Tiene un electrón? Grupo 1A. Y la columna sería 1, porque la columna es igual a la cantidad de electrones de S.